A ver, tenemos a don Sinesio López, quien ha escrito un extenso artículo, un poquito aburridón en algunas partes, ¿no? Pero bueno, pues habrá que hacerle algunas críticas, ¿no? Lo que no me ha gustado es que un poquito incoherente, ¿no? Dice una cosa al inicio y termina con otra al final, ¿no? Por ejemplo, dice al inicio: hablar de la izquierda peruana como si fuera un sujeto político uno es un abuso del lenguaje y un falseamiento de la realidad. Lo que existe es un conjunto de grupos políticos de izquierda con poca o nula articulación entre ellos. Sin embargo, al final dice el mismo autor, Sinesio López, dice: eso implica, entre otras cosas, el despliegue de la mano dura del gobierno para que pueda funcionar sin cortapisas la mano invisible del mercado. Si este escenario se concretara, cambiarían algunos desafíos de corto plazo y la izquierda pasaría abiertamente a la oposición en singular. O sea, primero dice que son muchas izquierdas, pero termina diciendo que hay la izquierda. O sea, ¿en qué quedamos, Sinesio? Ya pues, hay que ser un poquito coherente, ¿eh? Al inicio y al final, en un artículo periodístico sobre todo. Y considerando que usted es un intelectual todavía de respeto, es piurano, por si acaso, paisano de Óscar Alberto y de claro, y Villaseca, ¿no? O sea que acá no nos faltan chifles acá en el estudio. Y buen poto, no, eso sí, de chicha por si acaso, no sea mal pensado. Muy bien, ha dicho el señor Sinesio López la siguiente, está dando algunas recetas, ¿no? Que algunas las considero aceptables y otras las considero excesivas. Por ejemplo, dice: ¿cuáles son los principales desafíos que debe enfrentar la izquierda para llegar a ser una fuerza política de gravitación nacional? La respuesta requiere diferenciar el mediano y el largo plazo, por un lado, del corto plazo por otro, para luego establecer las conexiones necesarias, porque después de todo el futuro se construye en el presente. Dice: el primer desafío de la izquierda democrática en el mediano y largo plazo es organizarse como fuerza política capaz de incidir en el escenario nacional y de gobernar en Perú en sus diversas instancias en el 2014 y el 2016. Un momentito, señor Sinesio López, la cosa no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque no es cuestión de organizarse, como lo dice usted muy alegremente. ¿Usted plantea un partido político o no? Para empezar. Porque si usted plantea un partido político, habría que ver si este partido es de masas, como los que están fracasando ahora, que son burdeles andantes, ¿no es cierto?, que nos llevan narcotraficantes, delincuentes, comeoros, robecables y demás laya, ¿no?, de corruptos y de enfermizos que infectan y afectan a la democracia. ¿O qué plantea usted? Porque no es solamente decir, como está diciendo, ¿no?, que la cuestión es organizarse como fuerza política. Bueno, usted plantea la unidad solo de los movimientos o de los partidos políticos. Precíselo. Porque si usted plantea que toda la izquierda se convierta en un partido político, yo sería el primero en oponerme. Porque los partidos políticos solamente han demostrado que son organizaciones mafiosas para hacerse del poder. Y que el partido político, lo he dicho una y mil veces, es el imán que atrae en primer lugar a los delincuentes y a los mafiosos y a los criminales. En primer lugar. Porque el delincuente y el narcotraficante y el mafioso sabe que un partido político lo primero que necesita es dinero. Y ellos buscan precisamente, ellos lo que buscan es dar dinero para comprometer a la cúpula angurrienta y con eso hacerse el poder y llegar nuevamente los robacables, los comeoros, los que juró por la plata, ¿no? Por Dios y por la plata y demás sinvergüenzas, ¿no? Entonces, por ahí me parece, señor Sinesio López, con todo respeto, que usted debería replantear este primer desafío. El segundo, usted dice, es la conformación de una vasta coalición social y política que impulse, realice y sostenga un conjunto de reformas profundas que enfrenten y resuelvan los clivajes históricos y resueltos del país. Sí, pues. Pero esta es una labor que debe estar haciendo la sociedad civil ya, sin necesidad de ser de izquierda. Acá es muy flojo su planteamiento, Sinesio López, porque en estos momentos, por ejemplo,
sin necesidad que seamos de izquierda ni militantes de ningún partido. Todos los integrantes de la sociedad civil deberíamos estar exigiendo que la gran transformación se concrete y se cumpla, y que este gobierno no esté tirándose para la derecha. Y acá no se necesita ser de izquierda, señor, porque lo que Jaime del Castillo analizó en las elecciones últimas pasadas, inclusive en las municipales y regionales muy anteriores y pegaditas a las nacionales, fue que existe un ingente e inmenso caudal electoral de izquierda electoral, no de izquierda política, partidaria, sino de izquierda electoral, que exige cambios y que quiere, ¿no es cierto?, que este modelo económico neoliberal fujimontesianista sea desechado, sin necesidad de que tengamos que escupir la economía de mercado, porque la economía de mercado funciona en el Perú, pero no es la solución. Continuemos. La tercera sugerencia que hace Sinesio López, que fue director de la Biblioteca Nacional, y siempre le estaremos agradecidos a Sinesio López que en el gobierno de Alejandro Toledo haya presionado para la construcción de esta hermosa Biblioteca Nacional que tenemos ahora en la avenida Javier Prado, inmenso monumento a la cultura que es un orgullo peruano. Se lo agradecemos a Sinesio López por siempre, ¿no? Entonces la tercera recomendación dice: el tercero es la propuesta viable de cambio del actual modelo de desarrollo por otro de desarrollo sostenible e inclusive. Sí, pues, el problema es, don Sinesio, le digo así, que no hay que dejar las cosas sueltas. Hay que decir, por ejemplo, lo que usted creo que, el señor Jiménez desarrolló, la economía nacional de mercado. Por ejemplo, es una propuesta que Ollanta-Humala la asumió antes de ser presidente de la República, ¿recuerdan, no? Entonces, no es solamente decir una propuesta viable, porque hay que ser claros, ¿no? ¿Estamos o no estamos con la economía de mercado? Yo estoy con la economía de mercado, pero no la considero que debe ser la única. Deben haber otros modelos más en curso. ¿Por qué? Porque somos multiculturales y tenemos diferentes tipos de mercados que no están integrados precisamente, y esa es una de nuestras desgracias. Por ejemplo, el cooperativismo es necesario que exista en muchos sectores del país. Por ejemplo, ¿no? Muy bien, cuarto punto. El cuarto es la realización de una reforma del Estado radical que acabe con la captura del Estado por los representantes del capital y que lo ponga al servicio del bien común y del interés general de todos los peruanos, ¿no? Entonces, una reforma de Estado radical, la pregunta es, don Sinesio, ¿con parlamento o sin parlamento? ¿No? Porque no es cuestión de decir, hagámoslo radicalmente, pero ¿cómo pues? ¿Con golpe de Estado a los Juan Velasco Alvarado? O dialogando con las fuerzas regionales y locales. ¿Cómo? ¿No? Porque reforma radical implica otro Ollanta-Humala que nos engatuse con la gran transformación y que luego se echa a los brazos de la derecha, como lo hizo Alan en su primer gobierno a los 12 apóstoles. ¿Recuerdan? Y acá hubo un economista que equivocadamente dijo que el gobierno de Alan en su primer periodo fue de izquierda. No fue de izquierda porque se echó a los 12 apóstoles. Y lo engañaron los 12 apóstoles. Eso fue ahí está escrito en la historia, ¿no? Entonces